Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. En el año de 1527 se creó la República de Indios en Ecatepec. La República de Indios fue una estrategia española para consolidar la conquista, ya que con su creación se establecía una especie de alianza política entre los invasores y la nobleza nativa, conservándole a esta sus privilegios. Los españoles eran asesinos y explotadores, pero buenos estrategas políticos. Así es como, bajo el dominio del rey de España, quedó Ejecatepetl, Chiconautla, Cuatitla, Tulpetlac y Coacalco, Tecámac y Atzacoalco. Nos dice el libro Efemérides de Ecatepec que la nobleza indígena era intocable. Claro, la nobleza indígena fue un instrumento de la conquista. Al casarse Leonor Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin, con el español Juan Páez, Hernán Cortés, asesino de su padre, le entregó a Leonor Moctezuma en 1527 Ecatepec como encomienda, incluyendo a Colhuacán, Coatitla y la estancia de Tezoyuca. A perpetuidad, esa dotación generó la inconformidad de Guanitzin, señor de Ecatepec, quien consideró que la encomienda de Ecatepec correspondía a su esposa, Francisca Moctezuma, y no a Leonor. Pues esta es parte de la importante historia de Ecatepec. Ecatepec es cultura, Ecatepec es historia muy antigua. Ahora retornamos a nuestra temática general acerca de la historia de México. En nuestra anterior sesión nos quedamos en la ceremonia luctuosa en honor de Álvaro Obregón, que se hizo en el Teatro Esperanza Iris, en la calle de los Donceles, centro histórico de la Ciudad de México, con motivo de cumplirse un mes de su asesinato. Previamente a la participación oral del diputado Antonio Díaz Soto y Gama, el cual había sido zapatista y luego se integró al sistema, la concurrencia guardó un respetuoso silencio durante 5 minutos, no 1 minuto de silencio, 5 minutos de silencio. Toda la concurrencia de pie, en tanto los miembros de la Confederación de Partidos Obregonistas permanecieron con el brazo derecho en alto. El teatro fue puesto a media luz, lo que hizo resaltar la mascarilla mortuoria del divisionario, iluminada por una luz brillante de un reflector. Al final del silencio, Manrique gritó: ¡Viva Obregón!, expresión correspondida por la asistencia. Soto y Gama señaló que tras la derrota de la muerte está la victoria del espíritu, que Obregón había muerto para limpiar la revolución de bandidos y vampiros. Bueno, pues él era uno de los principales vampiros y uno de los principales sinvergüenzas bandidos que después de estar en la pobreza, Obregón se convirtió por medio de la corrupción y del abuso en uno de los hombres más ricos de México, y hasta su descendencia
lo sigue siendo, la corrupción. Acusó a los laboristas, más bien moronistas, de ser los neocientíficos de la revolución y de haber matado a Obregón. Bueno, los sospechosos de haber matado a Obregón, los autores intelectuales, eran el propio Calles, Luis N. Morones, del Partido Laborista, y la propia Iglesia Católica. Pidió que los falsos revolucionarios moronistas no continuaran manchando más los sitiales y curules que ocupaban. Manifestó que la revolución no consistía en la construcción de obras, como hicieron los porfiristas, sino en transformar el alma de las generaciones. Que el plan para México creado por Obregón sería aplicado por los jóvenes, proyecto que el propio Obregón calificó de programa moral. Que Obregón, con su tez blanca, había hecho que el indio, lo que no hizo el indio, había hecho por el indio lo que no hizo el indio Juárez. Mentira, porque Juárez sí apoyó a los indígenas y Obregón los combatió. Obregón combatió a los yaquis mayos de una manera brutal. Expresó que Obregón simpatizaba con el capital. Pues claro que sí, demostrando con hecho los buenos resultados que se podían obtener en su asociación con los ejidatarios, en lugares como Cajeme, Navojoa y otros sitios. Otra mentira, porque en realidad Obregón, siendo un donadie, de repente se convirtió en un enorme latifundista, dueño de enormes terrenos en estos lugares. Se convirtió en un latifundista. Él tenía el monopolio, entre otros, del garbanzo en toda esta región norte del país. Entonces, ¿cuál alianza con los ejidatarios? Si fue un nuevo terrateniente. Sostuvo que los obreros no simpatizaban con los laboristas y puso como ejemplo de ello a los obreros rojos, y que los moronistas usufructuaban ayuntamientos y la Secretaría de Comercio para imponer en México la tiranía de la oligarquía. Bueno, desgraciadamente los obreros rojos fueron usados por el régimen para atacar a los campesinos rebeldes. Y en efecto, Morones se apoderó no solo del Partido Laborista y también del manejo de la CROM, sino también bajo su reinado tenía la poderosísima Secretaría de Comercio, Industria y Trabajo, que solo buscaban placeres y lujos. También eso sí era cierto. Los moronistas anunciaron que Obregón no asumiría la presidencia de la República de nueva cuenta porque iban a matarlo. Que Toral solo fue un instrumento de Luis N. Morones. En México todo el mundo sabía que Obregón sería asesinado. Los moronistas celebraron el homicidio de Obregón con orgías, bailes. Los moronistas, después de matar a Obregón, fueron a esconderse bajo la sotana del padre Jiménez y de las faldas de la Madre Concepción, la Madre Conchita. Soto y Gama afirmó que la revolución estaba manchada, como la novia virgen que fuera deshonrada. Bueno, pues qué planteamiento tan machista, tan antifeminista. Terminó expresando que al retornar a la Ciudad de México, Obregón sabía que iba a morir ahí y que murió como Cristo, apurando el cáliz de la amargura. Bueno, estos sinvergüenzas políticos comparando la muerte de Obregón con el mito del sacrificio de Cristo, apurando el cáliz de la amargura, cuando Obregón pues se religió precisamente para seguirse enriqueciendo y fuerzas contrarias a él pues lo asesinaron. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente. De manera oficial se comunicó ayer el nombramiento de Portes Gil. Calles, en otra maniobra política de su ajedrez de poder,
estaba por imponer a Plutarco, a Portes Gil como presidente de la República en sustitución del asesinado Obregón para convertirse Calles en el poder tras el trono. La noticia publicada únicamente por Excelsior ha quedado confirmada ayer en todas partes. Causó buen efecto dicha designación. El lunes por la mañana se hará cargo de la Secretaría de Gobernación. Se destacaba que Emilio Portes Gil obtuvo buenos resultados administrativos como gobernador de Tamaulipas, además de éxito en su relación con los obreros. Portes Gil paralelamente era presidente del Partido Socialista Fronterizo, la agrupación política más poderosa del norte del país y que controlaba al gremio de alijadores de Tamaulipas, al sindicato de empleados El Águila, a los sindicatos de tranviarios, de electricistas y a una gran cantidad de organizaciones campesinas. Portes Gil sustituía en el cargo al coronel veracruzano Adalberto Tejeda, quien a su vez fue suplido provisionalmente por un encargado de despacho. Bueno, pues ese era el paso previo a imponer por Calles a Portes Gil, sacarlo de la gubernatura de Tamaulipas, nombrarlo secretario de Gobernación y de ahí que diera el brinco como presidente de la República. Otra nota es la siguiente. El señor Adolfo de la Huerta va a regresar. Hace preparativos en Los Ángeles, California, para volver dentro de poco tiempo a la República. Se rehusó ayer a hablar a la prensa. Se tiene la certeza, sin embargo, de que el exsecretario de Hacienda saldrá rumbo a México. Bueno, pues Adolfo de la Huerta se había expatriado después de haberse levantado en armas en contra del gobierno de Obregón, porque Obregón no lo nombró a él como sustituto a la presidencia de la República, sino a Calles. Entonces se levantó en armas, bañó de sangre al país y después se fue a refugiar a Estados Unidos, donde trabajó como maestro, profesor de canto, maestro de ópera. Los Ángeles, California, agosto 17. Se rumoraba que Adolfo de la Huerta retornaría a México. El expresidente provisional permaneció exiliado en Los Ángeles como consecuencia de su levantamiento armado en contra del presidente Obregón. Retornaría no como un reo extraditado, sino como un ciudadano que regresaba voluntariamente a su patria. Por ello, el redactor de Excelsior acudió al departamento habitado por De la Huerta a entrevistarlo. El expresidente de México no afirmó ni negó el rumor y solo dijo que estaba en espera de un telegrama que seguramente recibiría esa misma noche para estar en posibilidades de hacer declaraciones. Los amigos de don Adolfo insistían en que se preparaba su retorno. Adolfo de la Huerta además se hizo famoso por los tratados Lamón de la Huerta, por medio de los cuales México se comprometió con Estados Unidos a no desarrollar su industria y a otros acuerdos también muy lesivos para nuestro país. Pero de esta temática hablaremos en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.